Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio de Mateo y vamos a continuar con las bienaventuranzas. Vamos a estudiar la tercera bienaventuranza que la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 5. Y así dice en su original griego: Makarioi oiprais oti autoi kleronomesousin tengen. La Reina Valera del 60 lo traduce: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vemos la tercera bienaventuranza y vemos cómo, hermanos, se va subiendo escalón por escalón. Las bienaventuranzas van subiendo de nivel. Una persona que que no es pobre en espíritu y que no llora por su pecado no puede llegar a ser una persona mansa, hermanos. Y va de nivel en nivel, va subiendo en las bienaventuranzas, hermanos. Por eso una persona no nace siendo mansa, es llevada, ha aprendido por las pruebas que ha pasado en su vida a ser pobre en espíritu, a llorar por su pecado, y esto lo lleva a la mansedumbre. Este es el camino que Dios usa para convertir a una persona en un hombre manso, hermanos. Primero, Dios no exalta, primero Dios vacía al hombre de su orgullo, de su ego, lo lleva a la aflicción, a la prueba, hermanos. Por medio de la prueba y de la aflicción, de la pobreza de espíritu, esto nos lleva a formar el carácter y convertir a una persona en un hombre manso, hermanos. Dios no busca hombres fuertes por fuera, sino hombres rendidos por dentro. Vamos a ver unos ejemplos de unas personas que nos dice la escritura que eran muy mansas, hermanos. Hablando precisamente de dos personas que nos dice la escritura que eran muy mansas. En Isaías 66, del 1 al 2, vemos cómo Dios ve y escucha al que es pobre y humilde de espíritu, hermanos. Isaías 66, del 1 al 2 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios pone su mirada en aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Una persona que tiembla a su palabra es una persona mansa, hermanos, que obedece la palabra de Dios, que se sujeta a la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento nos habla de una persona muy mansa. En Números 12:3, hablando de Moisés, dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés era muy manso y es cuando Dios lo utiliza. Ahora Moisés no nació siendo manso, hermanos. Moisés a los 40 años mató a un egipcio cuando vio que estaba golpeando, estaba humillando a un hebreo, y Moisés lo mató cuando era joven, cuando tenía 40 años, cuando era hijo de la hija del faraón, cuando Moisés tenía poder, cuando tenía poder político, cuando tenía fuerza, cuando era joven. Dios no lo utilizó ahí. Dios utiliza a Moisés cuando lo mandó 40 años al desierto, cuando lo mandó separado de los reflectores, de la política. Dios utilizó a Moisés después de que lo pasó 40 años en el anonimato, sin las luces, sin los reflectores, sin ser joven. Ya después de 40 años, a sus 80 años, Dios manda llamar a Moisés cuando era un pastor de ovejas, cuando vivía en el desierto, apartado, solo, sin los reflectores de la sociedad. Ahí Dios formó a Moisés, no lo utilizó cuando era fuerte, cuando era el hijo de la hija del faraón. No, Dios utilizó a Moisés después de que lo formó en la universidad del desierto, en la soledad, ahí donde no había reflectores. Ahí Dios es cuando usa a las personas, hermanos.
y porque un hombre no nace siendo manso, hermanos. Esa mansedumbre Dios la forma a través de las pruebas que nos pone, que nos manda. Eh, igual con Jesucristo, hermanos, en el Nuevo Testamento nos dice que era el hombre muy manso. En Mateo 11, 28 al 30 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí vemos a Jesucristo, que era un hombre muy manso y humilde de corazón, hermanos. Aquí vemos a Jesucristo, un hombre manso, hermanos, que aprendió la mansedumbre a través de las pruebas, como nos dice Hebreos 5 del 8 al 10, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí vemos a Jesucristo, hermanos, que aprendió la obediencia, sujetándose, hermanos, a la voluntad del Padre, sujetándose a lo que el Padre le mandó hacer, no a ser un hombre rico, a lo que le ofrecía Satanás en las tentaciones. No, Jesucristo se puso a la disposición de la voluntad del Padre y aprendió, hermanos, la obediencia. Y entonces, después que aprendió la obediencia, vino a ser perfeccionado, hermanos, para ser el autor de eterna salvación. El propio Hijo de Dios, hermanos, aprendió la obediencia. Dios como nuestro Padre y nosotros como nuestros hijos, Dios nos va a castigar y nos va a azotar, hermanos, y nos va a pasar por la prueba para perfeccionarnos y para aprender en la obediencia y llegar a ser un hombre manso, hermanos, como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hermanos. Este es el patrón divino que Dios nos revela a través de su palabra. Primero es padecer, es ser humilde de espíritu. Después de eso aprendes la obediencia, y después de aprender la obediencia forma a la mansedumbre, y después de aprender la mansedumbre eres perfeccionado, hermanos. Eres perfeccionado eh, eres perfeccionado, hermanos, para, para que Dios te capacite, para utilizarte para su ministerio. Dios nos va a pasar por pruebas, dice la Escritura, así como pasó a Moisés y al mismo Hijo, hermanos, por pruebas para aprender la obediencia. Así también humilló a su pueblo, hermanos, para que aprendiera la obediencia. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que su pueblo tenía que ser esclavo en egipcio. En Génesis 15:13 nos dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, hermanos. Dios oprimió a su pueblo por 400 años, a la descendencia de Abraham. Esta es la misma palabra, hermanos, Anab, que utiliza la escritura para describir a Moisés y a Jesucristo, que eran mansos, hermanos. Aquí los oprime, hermanos, para, para formar a su pueblo, para formar la obediencia, para formar a un pueblo manso, llevar la mansedumbre para que fueran mansos, para obedecer a la palabra de Dios. Así nos lo describió Deuteronomio 8 del 1 al 3. Por eso Dios lo pasó por el desierto. Deuteronomio 8 del 1 al 3 nos dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis
y seáis multiplicados y entréis y poseas la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí vemos cómo Dios humilló a su pueblo 400 años en la esclavitud en Egipto y todavía, hermanos, en el desierto los pasó 40 años, hermanos. ¿Para qué? Para afligirlos, para probarlos, para saber lo que había en su corazón. Dios, hermanos, así como humilló a su pueblo y lo pasó por el desierto, así formó la mansedumbre de este pueblo y formó la mansedumbre de Moisés. Un hombre, hermanos, una persona no nace siendo mansa. Dios nos va a pasar por la prueba para aprender la mansedumbre, hermanos. En Juan 2, 13 al 16, nos narra cómo Jesucristo, siendo un hombre manso, no fue un hombre débil, hermanos, sino que se enfureció cuando el templo era utilizado para malos hábitos, hermanos. Jesucristo se enojó. Un hombre manso no es una persona débil, sino un hombre que defiende la palabra de Dios y defiende la casa de Dios, de su Padre, como dice Juan 12, del 13 al 16. Estaba la cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Aquí vemos a un hombre manso, al hombre más manso que ha nacido, que ha venido a esta tierra, Jesucristo, enfurecido, hermanos, porque convirtieron la casa del Padre en una cueva de ladrones, hermanos. Aquí vemos la mansedumbre, un hombre manso. Un hombre manso no es una persona débil. Un hombre manso es aquella persona que se somete a la palabra de Dios, pero que se enfurece cuando la palabra de Dios y la casa de Dios es blasfemada. Un hombre manso no es un hombre débil, hermanos. Es un hombre que aprende la mansedumbre en las pruebas, pero que defiende la palabra y la casa de Dios. El mismo Moisés, aun cuando era un hombre muy manso, se enojó, ardió en ira cuando el pueblo se contaminó e hizo el becerro de oro, como nos dice Éxodo 32 del 19 al 20. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y le mordió y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Aquí vemos a un hombre manso después de que había aprendido la mansedumbre en el desierto. Aquí vemos a Moisés ardiendo en ira, hermanos, y arrojó las tablas de piedra, los mandamientos, y las quebró en el pie del monte y tomó el becerro y lo quemó, hermanos. Aquí vemos a un hombre manso, hermanos. Un hombre manso no es una persona débil que se deja. No, un hombre manso es aquel que defiende la palabra de Dios, aquel que defiende la casa de Dios. Aquí vemos a los dos hombres más mansos que nos narra la Escritura, a Moisés y a Jesucristo, ardiendo en ira contra aquellos que blasfeman la casa y la palabra de Dios, hermanos. Dos hombres mansos. No ardían en ira cuando los insultaban a ellos. No ardían en ira cuando hablaron mal contra ellos, cuando los blasfemaron contra ellos, cuando los difamaron. No, ardían en ira para defender la palabra de Dios, hermanos. Dejaban
que Dios actuara y que vengara cuando ellos eran pisoteados y blasfemados, pero ellos mismos defendían y ardían en ira para defender la palabra y la casa de Dios. Usted y yo, como cristianos, siendo personas mansas, tenemos que arder en ira, no cuando hablen mal contra nosotros, hermanos, ni cuando nos humillen, ni cuando nos persigan, sino para defender la palabra y la casa de Dios, no para defendernos a nosotros mismos, hermanos, para defender la palabra de Dios. Ahí es cuando nosotros podemos defendernos, hermanos, defender la palabra de Dios. Dice que los mansos es la palabra praos, hermanos, en griego, que básicamente significa suave o blando. A veces el término se utiliza para describir un medicamento relajante o una brisa ligera. Se usaba para potros y otros animales cuyos espíritus naturalmente salvajes eran domesticados por un domador, de tal modo que pudieran realizar un trabajo útil. Como actitud humana significaba ser de espíritu apacible, dócil, sumiso, tranquilo y misericordioso, hermanos. Un hombre manso, hermanos. En su original, en la palabra, tanto en griego como en hebreo, es una persona que sabe dominar y domar sus impulsos carnales, hermanos, y se deja guiar por el Espíritu Santo, no por la carne, como nos dice Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Enseñorearse, hermanos, de su espíritu, no arder en ira, no arder en la carne cuando se hablan mal contra nosotros, no, enseñorearnos de nuestro espíritu. Por Proverbios 25:28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, hermanos. Una persona mansa es una persona que sabe domar su carne, hermanos, y vivir en el espíritu, hermanos. No arder en ira cuando hablan mal contra ti, ni cuando te persiguen, ni cuando te humillan, ni cuando te difaman, hermanos. Jesucristo no se defendió a sí mismo, ni Moisés. Ellos defendieron solamente cuando ofendían a la palabra y a la casa de Dios. En Efesios 4:26 al 27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En Salmos 4:3 al 4 el salmista nos dice: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí, Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Temblad y no pequéis, hermanos. Airaos, pero no pequéis, hermanos. Gobernar nuestro espíritu, no satisfacer los deseos de nuestra carne, sino andar en el espíritu. Romanos 12:17 al 21, el apóstol Pablo nos dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, hermanos. Para poder vencer el mal, nosotros, hermanos, tenemos que actuar con lo bueno, como nos lo enseñó Jesucristo cuando nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesucristo no se vengó, hermanos, por lo que hablaban contra él. Jesucristo no se defendió en el juicio contra Pilato cuando lo acusaron falsamente. Él no se defendió a sí mismo, hermanos. Él solamente defendió la palabra de Dios, porque Jesucristo dejó la venganza a Dios y se sometió a la palabra de Dios, hermanos. Usted y yo, si queremos ser hombres mansos como Jesucristo, no tenemos que tomar venganza
en nuestras propias manos, sino dejar venganza a Dios, hermanos, y solamente arder en ira cuando la palabra de Dios y la casa de Dios es tomada en vano, hermanos, no para defendernos a nosotros mismos, hermanos. La mansedumbre es dejar la ira de Dios eh, haga venganza contra los que nos persiguen, contra los que nos humillan, contra los que nos amenazan, contra los que hablan a nuestras espaldas, contra los que nos difaman, contra los que nos persiguen. Jesucristo, hermanos, nos enseñó esto. Dejad la ira de Dios, la venganza a Dios, someternos a la palabra de Dios y solamente, hermanos, vengarnos, airarnos, enojarnos cuando la palabra de Dios y su casa es tomada en vano. Ahí eso es llegar a la plenitud de la mansedumbre, hermanos. En 1 de Pedro 2, 21 al 23, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí vemos cómo Jesucristo nos enseñó a ser una persona mansa, hermanos. No se vengó a sí mismo. Cuando lo estaban acusando contra Pilato, no abrió su boca, hermanos. Dejó el juicio a Dios, que Dios diera el pago, hermanos. No, no se defendía a sí mismo, pero sí defendió la palabra de Dios, hermanos. Jesucristo no se defendió a sí mismo cuando era acusado falsamente por sus enemigos, pero solamente, hermanos, defendió la casa y la palabra de Dios. Eso es ser manso, domar nuestra carne y dejarnos guiar por el Espíritu, hermanos. Eso es ser una persona mansa y eso se aprende, hermanos, mediante nuestra vida en Cristo, mediante el Espíritu Santo, dejándonos guiar por el Espíritu y no por la carne. Lucas 23, 33 al 34, mismo Jesucristo pidió al Padre que perdonara a los que lo acusaron falsamente y nos dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes. Aún Jesucristo, hermanos, no solamente no abrió su boca, sino que oró al Padre para que perdonara a aquellos que lo habían acusado falsamente, aquellos a los que lo crucificaron, hermanos. Eso es ser un hombre manso. Llegar ese momento, hermanos, al tener enfrente a nuestros enemigos, aquellos que un día hablaron de nosotros, aquellos que nos humillaron y poder perdonarlos, así como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Esto es una persona mansa, hermanos. Esto no nacemos siendo mansos, esto lo aprendemos conforme avanzamos en nuestra vida en Cristo, aprendiendo de Él que es manso y humilde de corazón y llegar ese momento, hermanos, de perdonar a aquellos que un día nos ofendieron. Así perdonó el mismo José a sus hermanos cuando lo vendieron en Egipto. En Génesis 50, del 18 al 21 nos dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Aquí vemos a los hermanos de José, hermanos, teniendo miedo, presentándose ante José, y José les dice, no tengan miedo, hermanos. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó
para bien. Esos hermanos de José lo vendieron a los egipcios, hermanos. Pero Dios utilizó a los hermanos de José para pasar a José por esa prueba, hermanos, para formar la mansedumbre, a un hombre manso, para formar a José, a aquel gobernador de Egipto, hermanos, que los trajo a la tierra de Egipto para que no murieran de hambre, hermanos, para sustentar la vida de su familia, hermanos. Y José los perdonó. Esto, hermanos, es ser un hombre manso. Y José no nació siendo manso, sino aprendió la mansedumbre, hermanos, cuando sus hermanos lo vendieron a los egipcios, cuando la esposa de Potifar lo acusó falsamente, hermanos, que lo había violado y lo encerraron en la cárcel. Y ahí José aprendió la mansedumbre, hermanos, y aún ya siendo gobernador de Egipto, teniendo el poder de vengarse de sus hermanos, no se vengó de ellos, hermanos, los perdonó y los trajo con él para sustentarlos y darles de comer y que no murieran de hambre. Esto, hermanos, es la mansedumbre. Así trabaja Dios con aquellos que Él escoge, hermanos. Así trabaja Dios formando la mansedumbre de sus escogidos, de sus hijos, hermanos. Así trabaja Dios. Un hombre no nace siendo manso, hermanos. Dios nos va a pasar por las pruebas. Aún va a utilizar a nuestros propios hermanos, a nuestros conocidos, a nuestra familia, para hacernos, para formar la mansedumbre y un día tener enfrente de nosotros aquellos que nos vendieron, que nos difamaron, que hablaron mal contra nosotros, que nos humillemos. Entonces ahí se va a formar la mansedumbre cuando perdonemos a aquellas personas. La pregunta aquí es, ¿qué haría usted con aquella persona que un día habló mal de usted, que la humilló, que lo difamó? ¿Qué haría usted si hoy tuviera enfrente a esa persona? ¿La perdonaría o se vengaría a usted? Pregúnteselo a usted, hermanos, porque una persona mansa perdona, hermanos, perdona a aquellos que un día lo humillaron. Eso es como Dios forma la mansedumbre y solamente de los mansos dice, heredarán el reino de los cielos, hermanos. Ahora pregúntese usted si realmente es una persona mansa o todavía estamos en ese camino para un día perdonar, como lo hicieron estos grandes hombres de Dios. Jesucristo mismo, la profecía hablaba que tenía que venir siendo un hombre manso a enseñarnos la mansedumbre, como nos dice Mateo 21 del 1 al 5. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Nuestro rey, hermanos, el rey de reyes y señor de señores, vino, hermanos, manso, hermanos, sentado sobre un asna para mostrarnos y enseñarnos lo que es ser manso, a enseñarnos la mansedumbre, hermanos. Jesucristo, el hombre más manso que ha pisado la tierra, se humilló a sí mismo, hermanos, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, haciéndose hombre, hermanos, dejó su trono celestial, vino a la tierra, hermanos, a tomar nuestras cargas y a clavarlas en una cruz, nuestros pecados, y eso, hermanos, es la mansedumbre, hermanos, humillarnos a nosotros mismos, haciéndonos obedientes hasta la muerte, hermanos, así como Jesucristo, hermanos, haciéndonos obedientes a la palabra de Dios. A eso vino Jesucristo, hermanos. En Isaías 61, del 1 al 2, el Evangelio
a predicarlo a los mansos, hermanos. En Isaías 61, del 1 al 2, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, hermanos. El Evangelio, hermanos, las buenas nuevas. Jesucristo vino a predicarla a los abatidos, hermanos. Esta palabra abatidos es la palabra en hebreo anaf, que describe a la mansedumbre de Moisés. Dios, hermanos, el Evangelio es recibido para los que están abatidos y quebrantados de corazón, hermanos. Una persona que no es humilde y manso, hermanos, de corazón, no puede recibir el Evangelio, no va a recibir a Jesucristo en su corazón. Jesucristo vino, sí, a, a, a dar vida a todo el mundo, pero el Evangelio, hermanos, solamente es recibido, las buenas nuevas, para los abatidos y a los quebrantados de corazón. Esos, hermanos, son los que reciben el Evangelio. Esos son los que aceptan la palabra de Dios, el Evangelio. Solamente los pobres de espíritu y los mansos son los que reciben el Evangelio y a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, hermanos. Sí, Jesucristo vino a dar salvación a todo el mundo, pero solamente los quebrantados y los humildes y los mansos de espíritu reciben, hermanos, a Jesucristo como su Salvador, reciben el Evangelio. Así, así se cumplió esta profecía en Lucas 4, del 16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Las buenas nuevas, hermanos, el año agradable del Señor solamente es recibido para los que son pobres y quebrantados de corazón, hermanos. Solamente los humildes de espíritu y mansos reciben el Evangelio, hermanos. Una persona que es orgullosa en su vida, una persona que es sabia en su propia opinión, no recibe el Evangelio, hermanos. Solamente los pobres y humildes de espíritu, por eso son las bienaventuranzas, hermanos. Y va creciendo una por una. Primero son los pobres de espíritu y luego los pobres de espíritu lloran por su pecado, y la tercera bienaventuranza es a los mansos, hermanos. Ellos recibirán la tierra por heredad. Una persona, hermanos, que no es pobre en espíritu, que no ha llorado por su pecado y que no es mansa, no puede recibir, hermanos, el Evangelio, no puede recibir las buenas nuevas, hermanos. A eso vino Jesucristo, a traernos el Evangelio a los humildes y pobres de espíritu, a los mansos, hermanos. A eso vino Jesucristo, y el Evangelio solamente es recibido por aquellos que son pobres y humildes de espíritu, a los que son orgullosos, a los fariseos, a los que se creen justos en sus propios caminos, en su propia opinión. Ellos, hermanos, no son humildes y no reciben y no obedecen el Evangelio de Dios, no se hacen mansos, no se hacen obedientes a la palabra de Dios. En Santiago 1, del 19 al 21 nos dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si una persona, hermanas, no recibe la palabra con mansedumbre, no va a recibir la palabra de Dios y no va a poder salvar su alma, hermanos. Nos lo dice claramente
aquí Santiago, una persona que no recibe con mansedumbre, hermanos, el evangelio no va a poder salvar su alma, hermanos. Por eso es necesario, hermanos, humillarnos a nosotros mismos, hacernos obedientes a la palabra de Dios con mansedumbre, hermanos. Por eso el evangelio, hermanos, el fruto del Espíritu, hermanos, nos trae mansedumbre, hermanos. Por eso nos dice Sofonías 2:3 que busquemos, hermanos, con mansedumbre a Dios, hermanos. Sofonías 2:3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Quién va a buscar, hermanos, la mansedumbre de Dios? Aquellos, hermanos, que son humildes en la tierra, hermanos. Los que son humildes y pobres de espíritu, con mansedumbre, van a buscar a Dios, hermanos. Solamente los que buscan a Dios, los humildes, hermanos, con mansedumbre van a aceptar el evangelio. Los que no son humildes no van a aceptar el evangelio ni el perdón de sus pecados ni salvar su alma. En Salmo 132:1 el salmista dice: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Aquí vemos la aflicción de David, hablando de las pruebas. Esta es la palabra que se utiliza como mansedumbre, hermano, aflicción. Dios te va a pasar por la aflicción, por las pruebas, para clamar a Él, para salvar por nuestra salvación. En Salmo 147, 3 al 6 nos dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Jehová, hermanos, exalta a los humildes. En Gálatas 5, 22 al 23, hablando del fruto del Espíritu Santo, nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, hermanos. Cuando una persona, hermanos, se humilla ante Dios, llora por su pecado, entonces viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces el fruto del Espíritu nos trae la mansedumbre, hermanos. Mientras nosotros no nos arrepintamos de nuestro pecado, mientras nosotros no nos humillemos y busquemos con mansedumbre a Dios, nosotros, hermanos, no vamos a actuar con mansedumbre, porque la mansedumbre viene solamente como el fruto del Espíritu Santo, hermanos. Si usted le falta mansedumbre, hermanos, entonces no ha nacido de nuevo y no tiene el Espíritu Santo en su vida, porque la mansedumbre es a raíz del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo, hermanos. Mientras usted no se humille a sí mismo, mientras usted no busque con mansedumbre y con mansedumbre reciba el Evangelio y a Jesucristo como su Salvador, entonces no va a nacer de nuevo y no va a tener el Espíritu Santo y no va a actuar con mansedumbre, porque una persona mansa solamente es cuando nace de nuevo, hermanos, en el Espíritu Santo. Mientras usted no tenga el Espíritu Santo, usted no va a actuar con mansedumbre y no va a ser un hombre manso. Por eso al Espíritu Santo también se le llama el Espíritu de mansedumbre, como nos dice Gálatas 6 del 1 al 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El Espíritu Santo también se le conoce como el espíritu de mansedumbre. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, hermanos, usted va a actuar con mansedumbre porque tiene
el espíritu de mansedumbre, el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Una vez que usted acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador y nace de nuevo, entonces viene el Espíritu Santo y viene el fruto del Espíritu Santo, el espíritu de mansedumbre. En Santiago 3, del 13 al 15 nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. La sabiduría de lo alto, hermanos, es actuar con mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, hermanos, el fruto del Espíritu y actuar con sabia mansedumbre, con su buena conducta en sus obras, con mansedumbre, hermanos. Una persona que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, va a dar el espíritu de mansedumbre, el fruto del Espíritu Santo, actuando con mansedumbre, perdonando y ayudando al prójimo, hermanos. En Efesios 4, del 1 al 6, el apóstol Pablo nos dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, con toda humildad y mansedumbre, hermanos, soportándonos con paciencia, hermanos, a guardar la unidad del Espíritu, hermanos, como fuimos llamados en un solo cuerpo, un Señor, una fe y un bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Eso nos trae humildad y mansedumbre, hermanos, con el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Colosenses 3, 12 al 13, Pablo nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí vemos, hermanos, que nos tenemos que vestir como escogidos de Dios, hermanos, como hijos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, hermanos, con mansedumbre, hermanos. ¿Cómo es la mansedumbre? Perdonándonos, hermanos, unos a otros, así como Cristo nos perdonó, así como lo Jesucristo nos enseñó, hermanos, a ser mansos y humildes de corazón, así como Cristo perdonó nuestros pecados, nosotros con esa mansedumbre que Cristo está formando en nuestra vida, nosotros tenemos que perdonarnos unos a otros, perdonar a nuestros hermanos, al prójimo, hermanos. Ahí se forma la mansedumbre, hermanos, en el fruto del Espíritu Santo, siendo manso y humilde de corazón. Así nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, donde perdonó nuestros pecados, hermanos. Así nosotros, si queremos ser mansos, tenemos que perdonarnos unos a otros, hermanos. Eso es el límite de la mansedumbre, perdonándonos, hermanos, unos a otros. En Mateo 5 nos dice, ¿por qué tenemos que perdonarnos unos a otros y ser mansos? ¿Por qué? Porque solamente, hermanos, ellos recibirán la tierra por heredad. Solamente nos dice Jesucristo que son bienaventurados los mansos porque ellos, hermanos, recibirán la tierra por heredad. Ahora pregúntese usted si es una persona mansa. Pregúntese usted si tiene el espíritu de mansedumbre. Pregúntese usted si ya perdonó o todavía tiene algo contra su hermano para que vaya y se reconcilie con él y lo perdone, hermanos. Pregúntese usted si ya se ha formado la mansedumbre en su vida, porque nos dice Jesucristo en esta bienaventuranza que solamente los mansos, hermanos, recibirán la tierra por heredad. Solamente los mansos. Pregúntese, hermanos, si usted
ya es una persona mansa, si tiene el fruto de la mansedumbre en su vida, si ya puede ver aquel que lo humilló, aquel que lo difamó, aquel que lo humilló, que habló mal contra usted, si lo puede perdonar, pregunte si ya se ha formado la mansedumbre en su vida y contestes esa pregunta, porque solamente de ellos recibirán la tierra por heredad. Para despedirnos, hermanos, vamos a despedirnos con un salmo, hablando de esta bienaventuranza. El salmista, en el Salmo 37, del 1 al 11, hablando de esta misma bienaventuranza, nos dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz, hermanos. Los mansos heredarán la tierra. Ahora, pregúntese usted si ya es manso o si se está formando la mansedumbre en su vida, hermanos. Por eso, hermanos, los seguimos invitando a nuestras clases tanto de griego como de hebreo bíblico para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios, para seguir aprendiendo más de estas bienaventuranzas, para seguir aprendiendo más de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó a ser mansos y humildes de corazón con su propia vida, hermanos. Así, usted y yo tenemos que humillarnos a nosotros mismos, hermanos, despojarnos de nuestro orgullo, de nuestro viejo hombre y vestirnos con el nuevo hombre, como hijos de Dios, como escogidos de Dios, en mansedumbre, hermanos. Ser mansos, perdonar al prójimo, ayudar al prójimo, así como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, como Él nos perdonó nuestros pecados. Nosotros, hermanos, tenemos que perdonar a aquellos que un día nos humilló y nos difamaron y hablaron mal contra nosotros, así como nos lo enseñaron los grandes hombres de Dios y nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo nos perdonó nuestros pecados. Dios me los bendiga, hermanos, y los seguimos invitando a nuestras clases de griego y de hebreo bíblico, hermanos. Dios los bendiga. Amén.